El sol salía tras las áridas montañas del norte de México, tiñendo el horizonte de tonos naranjas y morados. El rancho de madera, quemado por el sol, se alzaba solitario, rodeado de cactus nudosos y rocas escarpadas. Jimmy Callahan, un vaquero con el rostro curtido por años de viento y polvo, abrió la reja chirriante del corral. El día anterior había hecho algo que lo atormentaría el resto de su vida. Había comprado 3 niños apaches en el mercado negro, en una bodega secreta a las afueras de Chihuahua. Sus ojos, acostumbrados a interpretar el comportamiento de los hombres adultos, ahora buscaban señales de amenaza en niños que apenas podían comprender el mundo al que habían sido arrojados. Mientras alimentaba a los caballos, sintió que el viento cambiaba de dirección. Una premonición le recorrió la espalda e instintivamente levantó la cabeza. El rastro de polvo en la distancia delataba movimientos precisos y calculados. 5 figuras avanzaban lentamente, pero con determinación. Mujeres. 5 mujeres apaches, cada una de mirada acerada, vestidas con tonos tierra que se mimetizaban con el paisaje, bloqueaban el camino principal que conducía al rancho. No hablaban, pero la intensidad de sus miradas bastaba para transmitir que habían venido por un motivo específico. Jimmy tragó saliva con dificultad, consciente de que cualquier gesto imprudente podría desencadenar una confrontación irreversible. Los niños, ajenos a la gravedad de la situación, jugaban cerca del granero, riendo y corriendo entre los barriles de agua. Cada paso que daban las mujeres hacia el rancho parecía cargar siglos de historia, venganza y resistencia. La tensión en el aire era palpable, y el silencio parecía amplificar el ritmo acelerado de su corazón. Intentó sopesar las posibilidades. Escapar era casi imposible. Las mujeres formaban un arco que bloqueaba cualquier ruta de escape. Negociar podría ser fatal, pues desconocía el código de honor que guiaba a aquellas personas, ni hasta dónde llegarían para recuperar lo que consideraban suyo. El lejano graznido de un cuervo resonó por el valle, y Jimmy comprendió que cada detalle de ese desierto, cada piedra, cada sombra, podía ocultar aliados o enemigos invisibles. Sin previo aviso, una de las mujeres levantó la mano, indicando que avanzarían en silencio, pero con determinación. Jimmy se acercó a los niños, listo para reaccionar, pero sin atacar primero. Observó cada paso, cada gesto calculado. Era un ballet de tensión, donde cada movimiento podía resultar catastrófico. Su pasado empezó a pesarle en la conciencia. Jimmy no era cruel por naturaleza, pero la desesperación y la ambición habían guiado sus decisiones recientes. Ahora, en el calor del amanecer mexicano, comprendía que cada acción tenía consecuencias, y que tal vez esta decisión cambiaría su vida irreversiblemente. El conflicto no era solo entre él y esas mujeres, tenía sus raíces en siglos de dolor, pérdida y resistencia cultural. Los niños dejaron de jugar al verlos. Sus ojos reflejaban miedo y curiosidad, sin comprender del todo lo que estaba a punto de ocurrir. Jimmy respiró hondo, intentando mantener la calma, consciente de que cualquier muestra de debilidad podía interpretarse como una invitación a la violencia. Mientras las mujeres se acercaban, una de ellas, la más alta, avanzó con paso mesurado, manteniendo contacto visual directo con Jimmy. Sintió la intensidad de su determinación recorrerle el cuerpo. Cada movimiento de las mujeres era estratégico, calculado. Ningún gesto era fortuito. Comprendió que no estaba tratando con simples adversarias. Eran estrategas, protectoras y, sobre todo, despiadadas. La tensión llegó a su punto álgido. El viento traía el aroma a tierra caliente y cuero de caballo, mezclándose con el miedo que ahora anidaba en el estómago de Jimmy. La primera acción debía ser decisiva. Sabía que cualquier error podría sellar no solo su destino, sino también el de los niños que había intentado comprar como si fueran mercancía.
El sol ya estaba más alto, abrasando la tierra reseca del norte de México. El rancho de Jimmy parecía más pequeño en la inmensidad del desierto, donde cactus gigantes y formaciones rocosas proyectaban largas sombras que danzaban con el viento. Cada detalle del entorno era un reflejo de su historia. Marcas dejadas por antiguos viajeros en el suelo, huellas de animales que parecían seguir pasos humanos y el silencio interrumpido por aves e insectos que se refugiaban del calor. Jimmy miró a los niños, 2 niños y una niña, intentando comprender sus reacciones. Uno de ellos, el mayor, observaba al grupo de mujeres con una mezcla de miedo y desafío contenido. La niña, de ojos grandes y expresivos, se escondió detrás de él como buscando protección invisible. La más pequeña, demasiado inocente para comprender la situación, le sonrió al vaquero, ofreciendo un doloroso contraste a la tensión del momento. Las mujeres apaches no solo bloqueaban el paso, cada una llevaba una historia escrita en su rostro y su postura. Vestidas con ropas tradicionales, adaptadas al terreno árido, llevaban adornos que indicaban su pertenencia a su comunidad, a la vez que demostraban fuerza y resiliencia. La más alta, la líder no declarada del grupo, mantenía una mirada firme que mezclaba autoridad y protección maternal. No hablaba, pero cada gesto transmitía un mensaje claro. Estaban allí para reclamar lo que les pertenecía y para dar una lección de respeto y ascendencia. El vaquero sentía el peso de la historia cultural ante él. Sabía poco sobre los apaches, más allá de lo que había leído en libros y escuchado en las historias de los viajeros. Pero la realidad estaba ante sus ojos. Aquellas mujeres no eran meros obstáculos. Eran guardianas de una tradición que no podía comprender del todo. Cada acción que realizara sería juzgada no solo por él, sino por una cadena de valores y códigos invisibles que regían a esa comunidad. Mientras observaba, Jimmy empezó a recordar el momento en que compró a los niños. El mercado negro era un laberinto de sombras, donde gritos ahogados y negociaciones silenciosas definían el destino de pequeños seres sin voz. El arrepentimiento empezó a aflorar, pero lo reprimió, consciente de que cualquier vacilación podría ser fatal. Los niños, aún inconscientes de la gravedad de la situación, comenzaron a explorar el pequeño patio del rancho, tocando las herramientas oxidadas y los barriles de agua, mientras Jimmy intentaba organizar estrategias silenciosas. Las mujeres avanzaban lentamente, con pasos medidos para no asustar demasiado a los niños, pero lo suficiente para marcar su territorio. Jimmy notó sutilezas en sus movimientos, señales con las manos, miradas rápidas, cambios de posición que indicaban coordinación y experiencia. No eran solo 5 mujeres. Formaban un grupo cohesionado, moviéndose con precisión militar. Al mismo tiempo, el entorno del rancho comenzó a influir en sus decisiones. La casa principal de madera, construida décadas antes, ofrecía algunas ventajas defensivas, pero también dejaba puntos vulnerables. El corral podía servir de refugio temporal, y los senderos para caballos eran caminos que podían aprovecharse para escapar o distraerse. Cada detalle del entorno se convirtió en parte de un juego silencioso de estrategia y supervivencia. A medida que salía el sol, proyectando sombras más cortas, Jimmy comenzó a comprender la complejidad de las relaciones humanas ante los diferentes códigos culturales. Vio en los niños el reflejo de una inocencia que podía verse destrozada por sus propias acciones, y en las mujeres, una determinación inquebrantable. Cada gesto, cada movimiento, cada respiración transmitía un mensaje silencioso, y cualquier interpretación errónea podía desencadenar un conflicto irreversible. El día transcurría, y el silencio solo lo interrumpían el viento y los pasos calculados de las mujeres. Jimmy se sentía aislado en el vasto desierto,
rodeado de historia, cultura y consecuencias inminentes. La tensión no era solo física, era moral, cultural y emocional. Comprendió que esta situación exigiría decisiones rápidas, pero también delicadas, si quería proteger a los niños y al mismo tiempo sobrevivir. Las sutiles interacciones entre los personajes comenzaron a moldear la narrativa. Jimmy observó, aprendió y se adaptó, mientras que los niños reconocieron gradualmente la amenaza, y las mujeres, aunque firmes, vigilaron cada reacción del vaquero y los niños. El entorno, los personajes y la historia cultural se entrelazaron, creando una red de tensión y expectativa, donde cada acción fue crucial para el desarrollo del conflicto principal. El calor del desierto se volvió casi insoportable, y la tensión entre Jimmy y las 5 mujeres apaches llegó a un punto crítico. Observaba cada uno de sus movimientos, intentando anticiparlos, pero cualquier cálculo parecía insuficiente ante la silenciosa precisión del grupo. Los niños, conscientes del clima hostil, permanecieron cerca del vaquero, parcialmente escondidos tras barriles y herramientas. El líder del grupo, sin decir palabra, hizo un gesto sutil, indicando que 3 mujeres más saldrían del barranco cercano. Jimmy sintió un nudo en el estómago. Ahora no eran solo 5, sino 8. La ventaja numérica era evidente, y cualquier intento de escapar se volvía demasiado arriesgado. Necesitaba actuar, pero no estaba seguro de qué estrategia sería suficiente para proteger a los niños y a sí mismo. Con un movimiento rápido, Jimmy intentó llevar a los niños al granero, pero el más pequeño tropezó con una piedra, llamando la atención de una de las mujeres que estaban cerca. Ella avanzó rápidamente, con pasos silenciosos, casi flotando sobre la tierra seca. Jimmy se dio cuenta de que la situación requería improvisación. Arrojó un cubo de agua al suelo, provocando un reflejo que desvió momentáneamente la atención de la mujer, permitiéndole guiar a los niños unos metros más adelante. El conflicto, sin embargo, no se limitaba a lo físico. Cada gesto conllevaba una intensa carga emocional. Jimmy luchaba contra el miedo y la culpa, los niños contra lo desconocido, y las mujeres contra la indignación y la necesidad de proteger a los suyos. Un silencio denso se cernía sobre el rancho, roto solo por pasos rápidos y respiraciones contenidas. De repente, una de las mujeres más bajas del grupo lanzó una piedra hacia un barril cerca de los niños, lo que provocó un fuerte ruido que hizo gritar a los pequeños. Jimmy corrió instintivamente, frenándolos, mientras otra mujer avanzaba por un lado, bloqueando el paso. Cada acción parecía anticipada, como si las mujeres conocieran no solo el terreno, sino también sus patrones de reacción. Empezó a notar sutilezas en la coordinación del grupo, pequeñas señales con las manos, miradas intercambiadas, pasos calculados. Todo indicaba que cada mujer tenía un rol claro y específico. Jimmy se dio cuenta de que no podía reaccionar sin más. Necesitaba crear distracciones y aprovechar el entorno. Rápidamente empujó un barril de madera, haciéndolo rodar hacia uno de los senderos, desviando momentáneamente la atención de una de las mujeres. Este pequeño logro, sin embargo, no disminuyó la sensación de peligro inminente. Mientras tanto, los niños observaban e instintivamente intentaban aprender a protegerse. El mayor empezó a imitar los movimientos de Jimmy, como agacharse detrás de objetos y moverse en silencio. La niña le cogió la mano, respirando agitadamente, mientras el menor permanecía cerca, temblando, pero con la mirada fija en las figuras a lo lejos. La tensión emocional alcanzó su punto álgido cuando una de las mujeres finalmente se acercó demasiado, casi tocando a la niña más pequeña. Jimmy sintió la urgencia de actuar, pero se dio cuenta de la posibilidad de una escalada inmediata. Respiró hondo, buscando un equilibrio entre la reacción y la cautela. El liderazgo de las mujeres demostró una paciencia estratégica. Ninguna acción fue al azar. Cada paso era una prueba,
Cada gesto, una advertencia. El conflicto también le trajo recuerdos del pasado a Jimmy. Recordó otras situaciones en las que había confiado demasiado en sus habilidades, subestimando a sus oponentes. Ahora, en el desierto mexicano, la historia parecía repetirse con consecuencias mucho más graves. Necesitaba innovar, usar la astucia y el conocimiento del terreno, mientras protegía a los 3 niños que habían sido comprados sin justificación moral. Mientras el sol se movía lentamente por el cielo, proyectando largas sombras, Jimmy empezó a comprender que las mujeres no solo querían recuperar a los niños, querían dar una lección, mostrar la fuerza de su comunidad y la importancia de respetar códigos invisibles que él nunca comprendería del todo. Cada uno de sus gestos transmitía mensajes complejos: desafío, paciencia, autoridad, pero también la intención de no causar daños innecesarios. La tensión física y emocional seguía aumentando. Jimmy se dio cuenta de que necesitaba una estrategia que combinara protección, distracción y resistencia, sin recurrir a la violencia directa. La situación exigía inteligencia, creatividad y valentía, y cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de error. Al final del día, el rancho se había convertido en un campo de pruebas para la astucia y la resiliencia. Jimmy, los niños y las mujeres formaban un equilibrio inestable, donde cada acción podía desestabilizar la situación. El desierto, silencioso e implacable, lo observaba todo, como si juzgara cada decisión, cada movimiento, cada respiración. Las horas transcurrían, pero la historia no daba señales de resolución. El conflicto se intensificó, revelando capas de emoción, estrategia y moralidad, mientras que el resultado seguía siendo incierto. Jimmy sabía que la verdadera prueba estaba por llegar y que la siguiente decisión podría cambiar para siempre el destino de todos los involucrados. A medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el desierto de tonos dorados y púrpuras, surgieron nuevas capas de tensión en el rancho. Jimmy, aunque concentrado en proteger a los niños, empezó a notar cambios sutiles en la dinámica del grupo Apache. La líder, la más alta de las mujeres, intercambió miradas discretas con una de las otras, sugiriendo un plan silencioso que Jimmy aún no podía descifrar. Cada gesto empezó a tener un significado oculto, como si existieran códigos invisibles que solo ellas entendían. Los niños comenzaron a adaptarse a la tensión del entorno. El mayor mostró señales de liderazgo entre los más pequeños, guiando a sus hermanos menores a cubrirse y a improvisar escondites. Jimmy observaba, impresionado, al darse cuenta de que la situación los obligaba a madurar más rápido de lo que cualquier niño debería. Pequeñas interacciones revelaron el desarrollo de lealtad, miedo y valentía, elementos que no había previsto cuando decidió comprarlos. Mientras tanto, en el corral, el caballo favorito de Jimmy empezó a moverse, relinchando con fuerza. Este ruido sirvió como distracción momentánea, permitiéndole a Jimmy reubicar a los niños en un lugar más seguro. Se dio cuenta de que el entorno, antes solo un paisaje, ahora se convertía en un aliado o un adversario, según cómo se manipulara cada detalle. Rocas, barriles, sombras e incluso el viento se transformaron en herramientas estratégicas. Las mujeres apaches no eran uniformes en sus intenciones. Mientras el líder mantenía la calma y la disciplina, otras mostraban signos de impaciencia o duda. Una de ellas se acercó más a los niños, pero dudó al ver al más pequeño, sosteniendo un cuchillo de cocina que había caído al suelo, aunque no tenía intención de usarlo. Era un juego de acercamiento y retirada, donde cada acción provocaba una reacción inesperada, revelando la complejidad de las interacciones humanas y la moralidad que cada personaje portaba. Jimmy también comenzó a lidiar con los recuerdos de su propia infancia.
reminiscencias de tierras áridas, duras lecciones y supervivencia en medio de las dificultades se mezclaban con la culpa por sus acciones. Comprendió que su historia personal influía en cada decisión, incluso inconscientemente. Al mismo tiempo, cada mujer apache cargaba con sus propias cicatrices y motivaciones, sutilmente reveladas a través de expresiones, posturas y gestos, sin diálogo explicativo. El rancho se convirtió en escenario de pequeñas subtramas que se entrelazaban con el conflicto principal. Una de las mujeres comenzó a evaluar el comportamiento de los niños, observando cómo reaccionaban a la presión, mientras otra observaba en silencio a Jimmy, evaluando sus estrategias. Cada gesto, cada decisión, cada vacilación contribuía a una narrativa más amplia, revelando secretos, fortalezas y vulnerabilidades. El tiempo también se convirtió en un factor crítico. El sol se había puesto y la oscuridad se acercaba rápidamente, lo que hacía el rancho más peligroso. Jimmy necesitaba tomar decisiones rápidas, pero cualquier paso en falso podía tener graves consecuencias. La presión del tiempo aumentaba la tensión, haciendo que cada acción fuera más significativa. Al caer la noche, Jimmy intentó establecer pequeñas reglas silenciosas con los niños: dónde esconderse, cómo reaccionar ante sonidos o movimientos y cuándo quedarse quietos. Esta mini organización creó una subtrama de aprendizaje y adaptación, mostrando crecimiento y resiliencia en tiempo real. Por otro lado, las mujeres apaches continuaron su movimiento coordinado, revelando gradualmente estrategias para aislar y proteger a los niños. Las subtramas también revelaron matices de carácter. La niña menor comenzó a demostrar una valentía discreta, enfrentándose a su miedo de maneras inesperadas. El niño mayor improvisó pequeñas defensas y distracciones. Jimmy, aunque abrumado, aprendió a delegar pequeñas tareas y a confiar en las respuestas instintivas de los niños. Cada elemento añadía tensión, sin restarle importancia al conflicto principal, y preparaba el terreno para el inminente punto de inflexión. Al final de la noche, el rancho parecía un tablero de ajedrez. Cada personaje había desempeñado múltiples roles: protector, agresor, aprendiz, estratega, y la complejidad del conflicto creció exponencialmente. Jimmy se dio cuenta de que la situación no podía resolverse solo con fuerza o astucia. Sería necesario comprender patrones, anticipar intenciones y quizás actuar de forma inesperada para cambiar el curso de la situación. La noche casi había caído. La luna llena emergía de entre las nubes dispersas, proyectando sombras plateadas sobre el rancho y transformando cada objeto en una silueta amenazante. Jimmy respiraba con dificultad, atento a cualquier movimiento, mientras los niños se acurrucaban en un rincón seguro del granero. La tensión había alcanzado niveles que jamás imaginó. Cada ruido parecía amplificado, cada sombra una amenaza. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los caballos relinchó con violencia, atrayendo la atención de todos. En ese mismo instante, el líder del grupo apache avanzó, sin agresividad, sino con un gesto de advertencia. Confundido, Jimmy siguió su mirada y notó que otra figura se acercaba al rancho, un hombre solitario de rasgos familiares. Era Diego, un antiguo socio en el mercado negro, alguien cuya lealtad siempre había sido cuestionada. La aparición de Diego alteró de inmediato el equilibrio de poder. Jimmy sintió una mezcla de alivio y temor. Alivio por no estar completamente rodeado. Temor de que Diego pudiera ser tan impredecible como las mujeres apaches y con intereses creados que podrían convertir el conflicto en un caos total. Los niños lo miraron con una mezcla de esperanza y miedo, incapaces de comprender la complejidad de la situación que se desarrollaba ante sus ojos. Diego, sin decir palabra, se acercó e hizo un gesto con la mano, indicando que tenía un plan para ayudarlo. Jimmy dudó.
recordando traiciones pasadas, pero la urgencia de la situación no les permitió indecisión. Las mujeres apaches, al notar la nueva presencia, se quedaron paralizadas por un instante. La tensión era palpable. La posibilidad de un ataque o una retirada se cernía sobre todos, como una cuerda tensa a punto de romperse. Con un movimiento repentino, una de las mujeres apaches avanzó hacia Jimmy, pero Diego intervino, desviando su atención con un gesto audaz e inesperado. Este momento de distracción le permitió a Jimmy llevar a los niños a un lugar más seguro, entre barriles y herramientas de metal, improvisando pequeñas barreras que antes habían pasado desapercibidas. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, no fue solo la intervención de Diego, sino la revelación que trajo consigo. Entre murmullos y señales urgentes, reveló algo que Jimmy jamás pudo prever. Los niños no eran solo víctimas inocentes. Alguien de la zona estaba interesado en rescatarlos, con intenciones mucho más siniestras que las de Jimmy en el mercado negro. La verdad lo golpeó como un puñetazo. El peligro era mayor, más complejo y más cercano de lo que había imaginado. Las mujeres apaches, conscientes de esta información incluso antes que Jimmy, reaccionaron con silenciosa precisión. El líder ordenó, mediante señales discretas, que una parte del grupo se moviera para interceptar cualquier posible amenaza externa, mientras que otra se mantuvo firme para proteger el rancho y a los niños. Jimmy sintió que, por primera vez, no se trataba solo de un juego de fuerza y estrategia. Era una confrontación de información, anticipación y moralidad. En ese momento también se produjo un punto de inflexión personal. La niña más pequeña, observando atentamente, se armó de valor para actuar sola. Agarró una herramienta de metal tirada en el suelo y bloqueó el paso a una de las mujeres que se acercaba sin darse cuenta. El gesto inesperado provocó un momento de vacilación que permitió a Jimmy reacomodar rápidamente a los niños. La acción de la niña reveló no solo valentía, sino una inteligencia instintiva que sorprendió a todos los adultos presentes. Diego, consciente de la importancia del momento, sugirió un plan arriesgado: usar su conocimiento del terreno y el movimiento de las sombras para crear una distracción que permitiera rescatar a los niños y negociar directamente con las mujeres apaches. Jimmy, consciente de que cada segundo era crucial, accedió, pero con extrema cautela. El plan requería una coordinación precisa y una confianza temporal en un aliado cuya lealtad jamás podría garantizarse. A medida que se desarrollaba el plan, cada personaje revelaba facetas inesperadas. Las mujeres, incluso ante nueva información y movimientos impredecibles, mantuvieron la disciplina y la fuerza. Jimmy aprendió a confiar parcialmente en su propia improvisación. Diego reveló su astucia, pero también su egoísmo. Los niños, al principio silenciosos, se convirtieron en participantes activos, reaccionando con rapidez e instintivamente. El punto de inflexión dejó claro que el conflicto anterior, la disputa física por el rancho y la protección de los niños, era solo la punta del iceberg de un desafío mucho mayor. Secretos, intenciones ocultas y decisiones morales complejas transformaron la situación en algo impredecible, donde cada decisión podía alterar para siempre el destino de todos. Cuando la luna salió por completo, iluminando el rancho con una luz plateada, todos los involucrados comprendieron que nada volvería a ser igual. Jimmy, al observar a los niños y a las mujeres apaches, se dio cuenta de que el juego había cambiado. El peligro ahora era multidimensional, físico, moral y estratégico, y la verdadera prueba de sus habilidades, coraje e inteligencia apenas comenzaba. La primera luz de la mañana se filtraba por el rancho, iluminando la escena con una claridad que revelaba cada detalle. El impacto del punto de inflexión de la noche anterior aún flotaba en el aire.
Jimmy sentía el peso de sus decisiones, consciente de que la llegada de Diego y la revelación del peligro mayor habían transformado irreversiblemente el conflicto. Los niños estaban más alerta. El mayor observaba atentamente cada gesto de las mujeres apaches y de Jimmy, como si intentara descifrar patrones de comportamiento. La menor permaneció cerca de Jimmy, pero con una postura más firme, demostrando que el coraje de la noche anterior no era efímero. El menor seguía temblando, pero su mirada indicaba que comenzaba a comprender la gravedad de la situación. Las mujeres apaches, a su vez, reaccionaron estratégicamente ante las consecuencias del punto crítico. El líder reorganizó el grupo, dividiendo las tareas. Algunas mujeres vigilaban la llegada de desconocidos, otras vigilaban directamente el rancho y a los niños. Sus gestos eran silenciosos, pero llenos de intención, demostrando experiencia, disciplina y concentración. La tensión entre la protección y la negociación era evidente en cada acción. Jimmy comprendió que no podía actuar solo. La presencia de Diego, aunque inestable, ofrecía la posibilidad de una alianza temporal. Necesitaba coordinar cuidadosamente sus acciones, evitando cualquier movimiento que las mujeres apaches pudieran interpretar como una amenaza. Cada decisión tenía ahora consecuencias inmediatas y potencialmente devastadoras. El rancho se convirtió en un campo de decisiones rápidas. Jimmy comenzó a improvisar barreras y estrategias de protección, usando barriles, herramientas y el propio terreno para crear caminos seguros para los niños. Diego, a su vez, vigilaba los alrededores, intentando anticipar los movimientos de posibles enemigos externos que quisieran capturarlos de nuevo. Las mujeres apaches reaccionaron de forma coordinada, bloqueando rutas y creando trampas sutiles, sin exponerse directamente. Las consecuencias del punto de inflexión también afectaron la moral de todos. Jimmy, aunque aún dominado por el miedo, comenzó a reconocer las capacidades de los niños, comprendiendo que su supervivencia dependía no solo de su experiencia, sino también de su adaptabilidad e inteligencia. Los niños, a su vez, comenzaron a comprender la complejidad de las relaciones y la importancia de cada acción. La niña más pequeña, que ya había demostrado valentía, se convirtió en una participante activa, observando y reaccionando estratégicamente. Las mujeres apaches, a pesar de la creciente tensión, demostraron paciencia y control. Ningún gesto fue en vano. Cada movimiento contribuyó a la protección de los niños y a la demostración de autoridad sobre el territorio. Jimmy comprendió que se enfrentaba a una fuerza insubestimable y que cada decisión equivocada podía costarle caro no solo a él, sino también a los niños que ahora consideraba parte de su responsabilidad. A medida que avanzaba el día, surgieron pequeños conflictos internos. Jimmy luchaba por encontrar un equilibrio entre protección y estrategia. Diego intentaba ejercer su influencia sin asumir el control total. Los niños buscaban un espacio seguro y comprensión en medio del caos. Las mujeres apaches evaluaban la capacidad del vaquero para actuar con coherencia, manteniendo la concentración en sus propios objetivos. Cada interacción tenía consecuencias inmediatas, alterando el curso del conflicto y determinando decisiones futuras. En un momento dado, el intento de Diego de abordar la situación resultó en un incidente menor. Fue interceptado por una de las mujeres apaches, quien lo detuvo con un gesto firme y una mirada penetrante. Jimmy intervino, negociando rápidamente con señales silenciosas, evitando que la situación se tornara violenta. Este episodio demostró cómo la tensión generada por el punto de inflexión exigía soluciones rápidas e inteligentes, sensibles a los matices culturales y emocionales del conflicto. A medida que avanzaba la tarde, Jimmy empezó a comprender que la supervivencia dependía no solo de la fuerza física,
sino también de comprender el comportamiento humano, interpretar las intenciones y la adaptabilidad. Cada consecuencia del punto de inflexión, cada reacción de las mujeres, los niños y Diego, moldeaba dinámicamente el escenario, preparando el terreno para los desafíos posteriores que conducirían al crecimiento del protagonista y la preparación para el clímax. El rancho, antes un simple escenario, se convirtió en un espacio de aprendizaje, estrategia y evaluación constante. Jimmy, los niños y las mujeres apaches estaban conectados por hilos invisibles de tensión, necesidad y expectativa, cada uno reaccionando a las consecuencias del punto de inflexión de una manera que moldearía el resto de la narrativa. El amanecer trajo consigo un silencio cargado de expectación. Jimmy sabía que cada minuto requeriría más que fuerza, requeriría inteligencia, paciencia y valentía. Los niños, aún bajo su cuidado, comenzaron a mostrar signos de crecimiento acelerado, aprendiendo a reaccionar estratégicamente ante las amenazas del rancho. El hermano mayor, que hasta entonces solo seguía instrucciones, empezó a identificar patrones en los movimientos de las mujeres apaches, anticipándose a sus acciones y creando pequeñas distracciones para proteger a sus hermanos. Improvisaba con herramientas, aprovechando el entorno, mostrando una iniciativa que sorprendió a Jimmy. La niña, a su vez, demostró una valentía discreta, aprovechando los pequeños huecos para moverse con seguridad por el rancho y apoyar a su hermano con gestos estratégicos. El hermano menor, aunque aún inseguro, empezó a reaccionar con más asertividad, confiando en sus mayores y en el vaquero. Jimmy, al observar esta evolución, se dio cuenta de que él también necesitaba transformarse. Su experiencia y conocimiento del terreno eran insuficientes sin capacidad de adaptación. Empezó a delegar pequeñas responsabilidades a los niños, guiándolos con señales silenciosas, mientras aprendía a anticipar los movimientos de las mujeres apaches y los posibles intrusos externos. Cada acción se convirtió en una lección de liderazgo, resiliencia y confianza mutua. El rancho, que antes era un lugar peligroso, comenzó a transformarse en un campo de entrenamiento y adaptación. Jimmy reorganizó los barriles, las herramientas y el corral, creando pequeñas rutas de seguridad y puntos de observación estratégicos. Los niños participaron activamente, aprendiendo a improvisar defensas, evaluar riesgos y tomar decisiones rápidas. Cada intento, cada error y cada acierto contribuían al crecimiento colectivo y personal. Las mujeres apaches, a su vez, no eran meros obstáculos. Su presencia constante, vigilante y disciplinada actuó como catalizador del crecimiento del grupo. Cada gesto, cada señal silenciosa, cada bloqueo estratégico enseñó a Jimmy y a los niños sobre la percepción, la paciencia y los límites. El respeto, antes inexistente, comenzó a surgir tácitamente, basado en una comprensión mutua de la capacidad y la intención. En el momento álgido del día, surgió un nuevo desafío. Diego, siempre impredecible, intentó imponer una estrategia que contradecía la visión de Jimmy. La tensión inmediata reveló que el vaquero había cambiado. Ahora podía evaluar riesgos, negociar y establecer límites con confianza. Ya no había vacilaciones. Cada decisión se tomaba con claridad, integrando el aprendizaje del pasado y del presente. Los niños, al observar, internalizaron estos comportamientos, reconociendo el valor del liderazgo consciente y la acción estratégica. Un episodio crítico reforzó la transformación. Una de las mujeres apaches se acercó para poner a prueba los límites del grupo, simulando una amenaza. Jimmy, con una combinación de astucia y calma, guió a los niños a una posición segura, utilizando el terreno de forma inesperada.
La niña más pequeña lideró parte de la maniobra, mientras que la mayor coordinó las distracciones y la menor realizó tareas sencillas pero esenciales. El éxito de esta acción consolidó el crecimiento individual y colectivo, demostrando que el aprendizaje se había convertido en acción concreta. Al atardecer, Jimmy se dio cuenta de que su percepción de la moral, el coraje y la responsabilidad había cambiado. Ya no era solo un hombre desesperado que intentaba proteger lo que había comprado. Se había convertido en un líder capaz de integrar estrategia, cuidado y adaptación. Los niños, que al principio habían sido vulnerables, ahora demostraban inteligencia, iniciativa y coraje, listos para afrontar los mayores desafíos que pudieran surgir. Las mujeres apaches, al presenciar esta evolución, ajustaron sus propias estrategias. Se produjo un cambio sutil desde el respeto mutuo, tácito, basado en demostrar habilidad, paciencia y comprensión del conflicto. Jimmy y los niños habían crecido no solo físicamente, sino también emocional e intelectualmente, aprendiendo a desenvolverse en situaciones complejas con rapidez mental y acción coordinada. El rancho, ahora un lugar de aprendizaje, transformación y vigilancia, reflejaba la evolución de todos. Cada movimiento, cada decisión y cada gesto simbolizaban la superación. Jimmy superando la culpa y el miedo, los niños superando la vulnerabilidad y el miedo, y las mujeres apaches equilibrando la disciplina y la comprensión. El día terminó con una sensación de preparación y confianza. Jimmy sabía que le esperaban desafíos aún mayores, pero ahora contaba con experiencia, estrategia y un profundo conocimiento de quienes lo rodeaban. Los niños, transformados por la necesidad y el aprendizaje práctico, se habían convertido en aliados conscientes, capaces de actuar de forma coordinada y eficaz. Al acercarse el anochecer, persistía una sensación de urgencia. El rancho, antes relativamente tranquilo, ahora parecía un campo en constante movimiento. Jimmy, consciente de que el final se acercaba, coordinaba cada acción con precisión, integrando lo aprendido en los últimos días. Los niños seguían instrucciones silenciosas, moviéndose con cuidado, pero también tomando decisiones rápidas cuando era necesario. Las mujeres apaches mantenían una vigilancia constante. Existía un delicado equilibrio entre la presión y la paciencia. Cada gesto estaba calculado para poner a prueba los límites, proteger a los niños y mantener el control del espacio. Jimmy sabía que cualquier error podía desencadenar un conflicto directo y que las estrategias improvisadas debían ejecutarse a la perfección. Mientras el viento soplaba por el rancho, Jimmy y Diego observaban el entorno. Diego, aunque aún impredecible, se había convertido en un recurso estratégico, aportando observación adicional y distracciones coordinadas. El vaquero se dio cuenta de que ahora dependía tanto de su propia inteligencia como de la capacidad de cada niño para reaccionar con rapidez y precisión. Las subtramas, que parecían secundarias, comenzaron a resolverse. La mayor, que antes solo seguía instrucciones, asumió pequeñas responsabilidades estratégicas. La menor, que demostraba valentía en momentos críticos, ahora coordinaba pequeñas distracciones, ayudando a mantener la atención de las mujeres en constante movimiento. La menor, aunque aún tímida, comenzó a reconocer patrones y a actuar proactivamente, completando el conjunto de habilidades del grupo. Mientras tanto, las mujeres apaches ajustaban sus propias estrategias. Algunas se posicionaron para proteger a los niños. Otras observaban a Jimmy y Diego, evaluando sus intenciones y su capacidad de improvisación. Se desarrollaba un juego silencioso de observación mutua, donde cada decisión influía en el posible resultado de la inminente confrontación. Jimmy empezó a usar el entorno con más audacia.
Reorganizaron los barriles, esparcieron las herramientas estratégicamente y crearon pequeñas trampas improvisadas para retrasar cualquier avance inesperado. Los niños aprendieron a usar cada sombra, cada roca y cada objeto como parte de su defensa. Cada gesto era silencioso, pero cargado de intención, un ensayo meticuloso para lo que estaba por venir. Al acercarse la noche, ocurrió un suceso inesperado. Un sonido lejano, como el crujido de ruedas o botas sobre piedras, indicó la llegada de una tercera fuerza. Alguien interesado en los niños, probablemente la amenaza que Diego había mencionado la noche anterior. Jimmy comprendió de inmediato que el tiempo se agotaba. La tensión ya no era solo entre él y las mujeres apaches, sino que ahora involucraba fuerzas externas con intenciones potencialmente destructivas. La coordinación entre Jimmy, Diego y los niños se volvió esencial. Cada uno tenía un rol preciso. Jimmy lideraba la estrategia general, Diego creaba distracciones calculadas y los niños, con movimientos silenciosos y observación activa, contribuían al flujo de la defensa. Cada detalle era crucial y cualquier duda podía comprometer la seguridad de todos. Las mujeres apaches, al percibir la amenaza externa que se aproximaba, reaccionaron estratégicamente, desplazando a parte del grupo para interceptar el peligro sin abandonar el rancho. La líder, en un gesto silencioso, indicó que confiaba en la capacidad de Jimmy y los niños para mantener el control de la zona central, lo que reforzó la complejidad del enfrentamiento y la interdependencia entre todos los involucrados. A medida que la luna comenzaba a salir, iluminando el rancho con una luz plateada, la atmósfera alcanzó un punto álgido de tensión. Jimmy y los niños estaban preparados, atentos a cada sonido, cada sombra, cada gesto de las mujeres apaches y a la amenaza externa. El escenario parecía preparado para una confrontación decisiva, donde las habilidades, el coraje y la estrategia se pondrían a prueba hasta el límite. Cada personaje era consciente de su papel, y el delicado equilibrio entre acción y reacción creaba una anticipación casi palpable. El rancho, el desierto y el crepúsculo formaban el escenario perfecto para el clímax, con tensión creciente, subtramas parcialmente resueltas y todos los elementos listos para unirse en el momento decisivo. La luna llena proyectaba su luz plateada sobre el rancho, transformando las sombras en figuras amenazantes. Jimmy respiró hondo, sintiendo cada músculo tensarse, consciente de que el enfrentamiento final había comenzado. Los niños estaban estratégicamente posicionados, siguiendo instrucciones silenciosas, listos para actuar con precisión y un coraje renovado. Diego, impredecible pero ahora funcional como aliado temporal, observaba cada movimiento, preparado para crear distracciones cuando fuera necesario. De repente, el chirrido de ruedas y pasos pesados indicaron la llegada de la fuerza exterior. Jimmy identificó la fuente. Hombres enviados a capturar a los niños, probablemente con intenciones lucrativas y crueles. No había tiempo para dudar. Cada segundo sería crucial. Las mujeres apaches reaccionaron de forma coordinada. Un grupo bloqueó la entrada principal del rancho, mientras que otro se posicionó para rodear cualquier avance externo. La líder, con gesto firme y mirada penetrante, comunicó con señales silenciosas que confiaba en Jimmy y los niños para la defensa interna. El respeto implícito se había ganado durante los últimos días de tensión, aprendizaje y crecimiento. Jimmy, al percatarse de la convergencia de todos los elementos, puso en marcha su estrategia, crear suficiente confusión para que los niños pudieran desplazarse a puntos seguros mientras él y Diego frenaban a los invasores. El hermano mayor guiaba a los menores, usando sombras y barreras improvisadas, mientras que la menor orquestaba pequeñas distracciones, recogiendo objetos y creando sonidos estratégicos para desorientar a los hombres.
El enfrentamiento físico comenzó tenso, silencioso y calculado. Un intruso avanzó por el corral, pero tropezó con un barril estratégicamente colocado y cayó al suelo. Jimmy aprovechó la abertura para empujar a otro intruso contra los obstáculos, mientras Diego hacía ruido al otro lado, dividiendo la atención de los atacantes. Los niños observaban, pero también participaban. Movimientos precisos, agilidad y valentía transformaban cada gesto en una acción efectiva. El clímax también trajo consigo un giro emocional. La líder apache se enfrentó directamente al grupo exterior, sin violencia, sino con una impresionante demostración de autoridad y estrategia. Su presencia intimidó a los invasores, quienes dudaron ante la silenciosa confianza que emanaba de ella. Jimmy comprendió que, allí, la victoria dependía no solo de la fuerza física, sino también de la inteligencia, la coordinación y la comprensión del comportamiento humano. A medida que aumentaba la tensión, los intrusos comenzaron a dispersarse debido a la confusión creada. Jimmy condujo a los niños a un lugar más seguro, usando pequeños senderos secretos que había descubierto en el terreno. El mayor abrió el camino, mientras que la niña creaba distracciones, y el menor, finalmente confiado, ayudó a bloquear posibles rutas de persecución. Diego intentó anticipar los movimientos de la líder apache, pero se dio cuenta de que su astucia superaba cualquier intento de control. Se retiró, permitiendo que Jimmy y los niños se reubicaran con seguridad. El momento demostró no solo la transformación de los niños, sino también la evolución de Jimmy como líder. Había aprendido a coordinar acciones complejas, a confiar y a reaccionar bajo presión, sin depender únicamente de la fuerza bruta. Cuando el último invasor fue contenido o dispersado, un silencio denso se cernió sobre el rancho. El conflicto central se había resuelto, pero no sin consecuencias. Jimmy, sudoroso y exhausto, observó a los niños y a las mujeres apaches, reconociendo el coraje, la disciplina y la estrategia de cada uno. Cada personaje había experimentado una transformación. Jimmy había madurado, los niños habían crecido en inteligencia y coraje, y las mujeres apaches habían reafirmado su papel de protectoras, equilibrando la disciplina y la empatía. La victoria tuvo un precio. Lesiones leves, agotamiento y tensión emocional recordaron a todos la intensidad del enfrentamiento. Pero también hubo aprendizaje, respeto mutuo y la conciencia de que la supervivencia requería más que fuerza, requería comprensión, estrategia y coraje emocional. Mientras la luna iluminaba el rancho, Jimmy sintió por primera vez una claridad total sobre sus responsabilidades, sus fracasos pasados y el potencial de los niños. Ya no era solo un hombre que intentaba escapar de las consecuencias. Era un líder, un protector y alguien capaz de actuar con inteligencia y empatía. Los niños, exhaustos pero conscientes de su crecimiento, abrazaron a Jimmy y miraron a las mujeres apaches con una mezcla de respeto y admiración. El rancho, que antes parecía solo un campo amenazador, se había transformado en un escenario de aprendizaje, valentía y transformación. El amanecer siguiente trajo una calma inesperada al rancho. El intenso conflicto de la noche anterior había dejado su huella, barriles volcados, trozos de metal esparcidos y el suelo marcado por pasos apresurados. Pero sobre todo, hubo un profundo cambio en las relaciones entre los personajes. Jimmy, aún exhausto, observaba a los niños. El mayor caminaba con renovada confianza, ayudando a sus hermanos a organizar el espacio seguro alrededor del granero. La niña más pequeña, a pesar del cansancio, mantenía la postura firme de quien ya había aprendido a actuar con estrategia y valentía. El más pequeño, ahora visiblemente más seguro, seguía las instrucciones con atención,
demostrando la rápida evolución y madurez que había adquirido en los últimos días. Las mujeres apaches, en silencio, atendían las tareas cotidianas del rancho, pero sus miradas transmitían respeto y reconocimiento. No hacían falta palabras. Cada gesto, cada acción y cada decisión demostraban fuerza, disciplina e inteligencia. Jimmy comprendió que el entendimiento entre ellas iba más allá de cualquier negociación verbal. Existía una conexión silenciosa basada en experiencias compartidas, desafíos superados y respeto mutuo. Diego, consciente de que su papel había terminado, se preparó para irse. Le lanzó una última mirada a Jimmy, indicando que, aunque impredecible, reconocía el progreso del vaquero y de los niños. No era amistad, sino un reconocimiento tácito de competencia y valentía. Jimmy, a su vez, sintió alivio y una silenciosa gratitud, sabiendo que la presencia de Diego había sido crucial, pero que la verdadera responsabilidad recaía sobre él y los niños. Los niños, ahora integrados a la dinámica del rancho, comenzaron a reorganizar el espacio, demostrando iniciativa. Cada acción reflejaba aprendizaje y crecimiento. Ya no solo estaban protegidos, sino que participaban activamente en la supervivencia y defensa del medio ambiente. Jimmy observaba con orgullo contenido, consciente de que cada gesto de los pequeños representaba una victoria silenciosa contra el miedo, la incertidumbre y la vulnerabilidad. El rancho, antes escenario de constantes conflictos, se transformó en un espacio de aprendizaje, crecimiento y adaptación. Jimmy comprendió que el principal reto no solo era proteger a los niños de las amenazas externas, sino también enseñarles resiliencia, estrategia y valentía. Las mujeres apaches, manteniendo la vigilancia y la disciplina, llegaron a respetar el espacio conquistado por Jimmy y los niños, creando una convivencia tensa, pero funcional. La lección final fue clara. La supervivencia dependía no solo de la fuerza física o la astucia aislada, sino también de la capacidad de adaptación, la comprensión de otros seres humanos y la valentía emocional. Jimmy había evolucionado de un hombre desesperado a un líder capaz de guiar, proteger y enseñar. Los niños, en cambio, habían transformado el miedo en inteligencia práctica, valentía y habilidad estratégica. Al amanecer, iluminando cada detalle del rancho, una sensación de logro invadió al grupo. Cada personaje había completado su arco con coherencia y las consecuencias de sus acciones previas se habían consolidado en aprendizaje, respeto y supervivencia. El rancho se mantuvo en pie, no solo como territorio físico, sino como símbolo de transformación, valentía y resiliencia. Meses después, el rancho estaba más organizado y tranquilo. Jimmy, ahora un líder seguro, observaba a los niños jugar con seguridad entre barriles y cercas, con sus habilidades y coraje claramente visibles. Las mujeres apaches lo visitaban con regularidad, observando en silencio pero con respeto. Diego nunca regresó, pero su presencia aún resonaba como un recordatorio de riesgos y alianzas inesperadas. El rancho, antaño escenario de conflicto y miedo, se había transformado en un símbolo de resiliencia y aprendizaje. Jimmy sabía que aún surgirían desafíos, pero ahora estaba listo, al igual que los niños, para enfrentar cualquier amenaza con coraje e inteligencia. Si te impresionó la valentía, la estrategia y la evolución de Jimmy y los niños, comparte esta historia con tus amigos y familiares. Reflexiona sobre cómo los desafíos inesperados pueden revelar fortalezas ocultas y transformar a las personas. Comenta tus partes favoritas. Analiza las decisiones de los personajes y cómo reaccionarías en situaciones similares. Cada experiencia vivida por los protagonistas nos recuerda la importancia de la valentía, la inteligencia emocional y la adaptación en momentos críticos. Comparte esta historia e inspira a otros
a reconocer que incluso en las situaciones más difíciles, la determinación y la cooperación pueden cambiar el destino.